Buenas noches. Nos estamos ya encontrando nuevamente para desarrollar nuestra clase del día de hoy. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a presentar el material para empezar la clase de hoy. Un ratito. Ahora sí. Muy buenas noches, queridas estudiantes. Buenas noches, Dali, Cintia, Marisol Reyes, María Jessica, Yosmeli, Delia Miss, Curi, buenas noches. Alin Enrique, Paola Peña, Luisa Fernanda, Mary López, Sara Paza, Diana, Liz García Puyo. Muy buenas noches a las señoritas campeonas de la puntualidad, como le digo yo en el jardín, en la escuelita. Hago formar afuera a los niños para que ingresen. Los primeros 20 y tantos, 30 que van llegando son los campeones de la puntualidad. Buenas noches, Misita, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Muy bien, hoy 26 de mayo, un día que siempre vamos a recordar porque hemos hecho cosas inmemorables. Todos los días hay algo importante que hemos ido realizando, ¿no? Y que siempre guardamos en nuestra cajita de los recuerdos. Y más aún con la Semana de Educación Inicial que hemos seguro trabajado tanto para desarrollar juegos, material educativo, dramatizaciones, etc. de actividades, ¿no? Ha sido una semana cargada de tareas, pero contentas porque hemos cumplido los objetivos seguro planteados en la institución educativa o en el lugar donde trabajan o el lugar de práctica. Muy bien, chicas, vamos a empezar esta noche como siempre, agradeciendo primero a Dios por la oportunidad que nos da, porque sin Él no seríamos nada. Nuestra fe siempre nos mantiene ahí firmes, paraditas, a pesar de los problemas. Por eso le vamos a decir, bendito Padre, mi gratitud por tanto amor, por la certeza en mi corazón de tu amorosa presencia. Levanto mis brazos al cielo en actitud de rendición. Confío en tus planes, aunque a veces no lo entiendo. Yo confío porque tu palabra me infunde paz, fe, esperanza y amor. Todo lo que soy y todo lo que tengo me lo has dado tú, y fuera de ti nada deseo. Mejores son tus caminos que los míos. Gracias por renovar mi fe todos los días. Gracias por la obra perfecta de salvación de Cristo Jesús. Amén. Qué bonita oración. Una literatura bellísima, bien escrita. Qué hermoso, ¿no? Dice, todo lo que soy y todo lo que tengo me lo has dado tú, y fuera de ti no quiero más nada, ¿no? Dentro de su inmenso amor de Dios, todo lo que se haga, toda su voluntad que se procure hacer. Qué bonito. Bella oración. Muy bien, ahora vamos a observar las imágenes y vamos a jugar un rato. Espero que las que pueden prender su cámara lo hagan porque vamos a escoger a las que están con cámaras, ¿ya? Miren. Allí, como ustedes observan, hay varias imágenes, ¿no? Un niño, helado, naranjas, un auto, un parque, una pelota y otro niño riéndose. Vamos a crear una historia, vamos a divertirnos un rato con la creatividad. Una de ustedes me va a decir, porque voy a empezar yo. Este niño de polo rojo se cree muy alto. Y otra comienza y va siguiendo, pero que no me diga el objeto y describa, no, sino empieza la historia. ¿Qué hacía este niño? Y así vamos siguiendo con la otra imagen. A ver, yo empiezo, ¿ah? ¿Me entendieron, verdad? ¿O algo que explicar? ¿Se entendió? Sí, Miss, está bien. Ya. Bueno, Empiezo yo. Abre su micro y empieza a hablar, sin interferir a su coleguita, ya. Vamos. Yo no puedo ver las manitos alzadas porque estoy prendiendo el trabajo,
arriba las pestañitas que se me presentan en la máquina. Muy bien. Juanito era un niño que se creía muy alto. Después Continuamos. de esto, Juanito se va a una repostería y compra un helado de fresa y chocolate. Le encanta comer frutas, alimentos nutritivos como las frutas. A Juanito le gustan los automóviles lujosos y de color azul. Mm, Después de comer su helado, se fue a pasear por el parque. no, pero está en el auto. Donde encontró una pelota y se puso a jugar con sus amigos. Luego Juanito, de toda la aventura que tuvo, se puso a reír. Ja, 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 ja. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Entonces, a través de estas imágenes podemos crear cuentos y también a través de las imágenes nosotros desarrollamos algo muy importante de lo que vamos a hablar el día de hoy y lo vamos a ir descubriendo cuando hagamos la clase. Esto nos ayuda a desarrollar algo muy importante en los seres humanos, ¿no? Qué bonitas chicas creativas. Hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de la literatura infantil. Ya hemos hablado la semana pasada algo ya, ¿no? Y vamos hoy a seguir reafirmando este tema, diciendo pues que la literatura infantil son todas aquellas producciones pues literarias que se dan de manera oral y escrita y están allí ¿para qué? Para desarrollar la fantasía, la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, el conocimiento, la adquisición de la lengua infantil, los primeros cursos que van a ir a la primaria, ¿no? Cuando yo trabajo o desarrollo la literatura infantil en mi aula, no solamente desarrollo ideas, conceptos, sino también hay algo muy importante que desarrolla en un niño, es la sensibilidad. Cuando escucha a un niño leer a su maestra, y hoy vamos a leer este lindo cuento, y es el cuento de Juanita y su mamita a quien ama. Los niños, ¡ay, qué bonito! Y sigue el cuento. Y Juanita ayudaba a su mamá todos los días porque mamá siempre paraba enferma. Y Juanita traía la medicina. Y los niños empiezan a imaginar cómo estará Juanita cuidando a su mamá, cómo hace él cuando su mamá está enferma y empieza a desarrollar ese sentimiento, ¿no? De empatía a su ser amado. Así como también empieza a desarrollar la fantasía. Era Pepe, un gran jinete, que iba cabalgando de pueblo en pueblo, y de pronto su caballo cayó herido, y encontró un dragón que lo llevó en sus alas a volar. De pronto el dragón enfermó y se fue a descansar. Juanito no sabía en qué viajar. Encontró un bus gigante que lo llevó hasta la luna a pasear. Imagínense. Mientras yo estoy desarrollando esa pequeña historia creada, ustedes ya están recreando en su mente, qué graciosa la Miss. ¿Cómo va a ir en un bus hasta la luna? Ay, qué gracioso, ¿no? ¿Cómo va a cabalgar en caballo y después se va a quedar y va a pasar a un dragón a volar? Entonces vamos desarrollando la fantasía. Además, la literatura infantil nos enseña a ser muy creativos, así como yo les he dicho ahorita esta pequeña historia que se me salió. ¿Y por qué se me sale algo así tan rápido? Porque somos muy creativas, no porque todas nacemos creativas, pero la creatividad también se va desarrollando de acuerdo a como yo vaya leyendo. Si me gusta leer, me gusta investigar, me gusta saber un poco más sobre los niños, sobre la naturaleza, para mí va a ser muy fácil poder relacionar palabras, frases, oraciones y poder crear una nueva historia, ¿ya? Además de todo ello, ayuda a desarrollar algo muy importante, que la primera imagen en la motivación. A ver, dime, Judith Risco. Judith Mis Risco, buenas noches, mis habíamos quedado para que pueda presentar mi trabajo de género dramático. No ¿y sé si podría. por qué no me dijiste antes, después de la oración? Ya, No la he te voy, escuchado. antes de hacer la oración, me hubieras avisado
Ya empezamos la clase. Ya, Judith Risco, 5 minutos antes de que termine la clase, termina 9:20, ¿no? 9:15 te voy a dar el pase ya de Judith. Ya, mis gracias. Judith, está en blanco. Ya. Además de todo ello, ayuda a desarrollar la adquisición de la lengua, ¿no? Cómo el niño va expresando y pronunciando sus primeras palabras, o a mejorar mejor su lenguaje, su dicción, o a que sea coherente con sus ideas. Entonces la literatura infantil, miren qué maravilloso que es. Todo lo que ayuda en un estudiante, todo lo que ayuda a un niño. Literatura infantil no es que la profesora de inicial me haga un cuento bonito, le pegue colostum, microporoso, papel brillante y haga dentro su... Eso no es literatura infantil, ¿no? Eso es la elaboración de un material para desarrollar la literatura infantil en el aula. Entonces, la literatura infantil es algo muy amplio, es algo que realmente desarrolla habilidades y capacidades en nuestros niños. Chicas. Entonces, como les decía, ayuda a desarrollar la oralidad en el niño. Por ejemplo, hay trabajos como este, miren. El cuento como recurso didáctico para la estimulación del lenguaje. ¿Será verdad que el cuento podrá ayudar a estimular el lenguaje de un niño? ¿Por qué? ¿Quién dice algo? ¿Por qué creen que el cuento podría ayudar a desarrollar o estimular el lenguaje? Preciosas, buenas noches. ¿Por qué el cuento será importante o por qué creen que es un recurso primordial para desarrollar el lenguaje del niño? ¿Nada? Si estamos hablando que la literatura infantil ayuda a desarrollar la creatividad, la fantasía, el lenguaje y otras capacidades. Miss, Dime, María Jessica. porque permite, y se podría decir porque permite la interacción entre niños y adultos, ¿sí? También, muy bien, está muy bien. Porque también, ¿no? Como dice usted, ¿no? Los niños imaginan, ¿no? Tienen una imaginación y también expresa sus emociones, sentimientos, ¿no? Eso es lo Exacto, exacto. que yo Miss, Muy bien. disculpa, buenas noches. También Hola, Melanie. también descubre nuevas palabras y además que mientras vamos contando el cuento, como dice, también eso va a depender del modo como le vamos leyendo, ¿no? Y va desarrollando la creatividad de los niños. Exacto, hay Descubren recursos y nuevas palabras. técnicas. Muy bien, Melanie. Hay recursos y técnicas y maneras de cómo contar un cuento también, ¿no? Sí. Lo vamos a hacer más adelante. Muy bien, Melanie, gracias. Gracias por tu participación. Entonces, decíamos pues que la literatura infantil nos ayuda a todo ello y ayuda a algo muy importante que es el desarrollo de la oralidad, aquello que expresamos, ¿no? Ayuda a desarrollar el lenguaje del niño, porque dice que la oralidad es la expresión de la palabra hablada. Es la forma más natural, elemental y original de producción del lenguaje humano. Por supuesto, ¿no? Es algo innato. Si no nacemos sordomudos, o sea, Dios nos ha dado la voz para poder expresar aquellas ideas que se forman aquí y salen por la boquita, es el desarrollo de la oralidad, ¿no? Entonces, es innato en el ser humano y se requiere, pues, de una sustancia fónica para que este lenguaje se pueda efectivizar, ¿no? De fonemas. ¿Cuáles son los fonemas que conocemos, chicas? A ver, Google, ¿cuáles son los fonemas? ¿Qué son fonemas? Para que no estén ahí sentaditas escuchándome y haciendo otras cositas. A ver, ¿qué son los fonemas? Vamos. Las letras, profesora. Las letras. A ver, ¿alguien que tenga otra opinión? Las sílabas. 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 Un fonema es una sílaba, me dice. Un fonema son las letras. ¿Qué es un fonema? Busquen.
Mis buenas noches. Hola, Bueno, Susan. un fonema son los sonidos de la lengua, ¿no? Que podemos son- tratar con los niños y ellos los estimulamos otra vez también de los fonemas y ellos aprenden ahí. Los sonidos de las letras, ¿no? Lo que decía nuestra amiga, los sonidos de las letras, ¿no? También, bueno, también dice que es Sí, una Nora. unidad mínima de lenguaje oral. Y es la Ya que unidad se trata mínima, de por los eso decíamos sonidos de la del letra. habla. Ajá. Muy bien de Ignora, ¿no? Es la unidad mínima del lenguaje, por eso decía nuestra colega de la letra, pero es el sonido de la letra. ¿Cómo sonará, por ejemplo, el fonema M? ¿No? Entonces, cada letra o cada fonema tiene un sonido. Sí, Entonces, el diferente. lenguaje es efectivizar ese fonema que lo vamos a, que emitimos para formar, ¿qué cosa? Para formar sílabas, para formar palabras, para formar oraciones, para formar párrafos. Entonces, la oralidad es necesaria desarrollar en nuestros niños. ¿Cuántos de ustedes conocen, están en prácticas con aula de 3 años, 4 y 5, que hasta el día de hoy los niños no hablan claro? O se expresan con señas, a pesar que pueden hablar, pero se expresan en señas. Por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años, observaba, que me habla, creo, en japonés. Hoy día se le perdió el pañuelo. Y yo le decía, ¿qué? Yo sabía que lo había guardado en el bolsillo y no había. Entonces le digo, Miss, su pañuelo. O sea, en ese, ¿no? En esa forma habla el niño. No expresa bien el fonema como corresponde. Hay niños que se comen fonemas. Miss, en vez de decir Miss, la panera, Miss maera, Miss manzana, Miss manana, y se comen ciertos fonemas. O hay niños que cambian el fonema, ¿no? Pera, pela, tetera, tetela. Casi la mayoría de niños han escuchado. Entonces, esos problemas que se dan en la oralidad del niño son necesarios trabajarlos y estimularlos. ¿Y cómo puede ser? Entre tantas otras actividades orofaciales, con especialistas en problemas del lenguaje y no sé cuántas cosas más que hay ahora para poder estimular el lenguaje en el niño, una de ellas es, pues, el desarrollo de la oralidad a través de los cuentos de la literatura infantil. La literatura infantil no solamente son cuentos. ¿Qué más habrá dentro de la literatura infantil, chicas? Aparte de cuentos. ¿Qué creen que más habrá? Teatro. Rimas. Teatro. Teatro. Cuentos, rimas. Trabalenguas. Trabalenguas. Adivinanzas. Fábulas también, Miss. Teatro, mitos, leyendas, como dice. Mitos, leyendas, muy bien. Entonces, todo ello responde a la literatura en general, pero también hay una literatura más dedicada a los niños, ¿no? Con un lenguaje más de niño, con un pensamiento más de niño. Entonces, la oralidad es importante desarrollarla, porque el niño que no puede desarrollar bien su oralidad, difícilmente se puede comunicar. ¿Y cómo lo puedo estimular? A través del desarrollo del lenguaje oral en el aula, a través de conversaciones, diálogos, a partir de un cuento o de una lectura escuchada, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la oralidad desde que nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se da esa literatura infantil desde que el niño nace? ¿Cómo creen? A través del llanto, Miss, a través del llanto. A través del llanto escuchamos, pero la literatura infantil, ¿cómo? El balbuceo. El balbuceo. Y esa es una forma de sonidos que emite el niño para expresar algo que le fastidia, le molesta o le agrada. Pero, ¿cómo nosotros desarrollamos la literatura infantil con los niños más pequeños? Si pueden leer aquí, yo lo he sacado esto de un librito muy, muy bonito que lo encontré hoy día. Miren, lean, a ver, ¿quién me lee esto? ¿Quién lee A esto? través de las canciones, profesora. Canciones, cantos. Ajá, a ver, Marisol Reyes, ¿podrías leer
A ver, esfuerza tus ojitos y Sí. léeme esto que está en el celeste. Profesora, discúlpeme, pero estoy mal con mi ojo. A ver, Uy, Tengo a ver, problemas. ¿cómo se arrulla los bebés en cada región? Ya. ¿Qué historias se cuentan antes de dormir? Dice. Al cantar un arrullo mi sol, arrumi mi sol, o al decir, érase una vez, hacer mucho, pero muchísimo ejemplo. La lengua comienza a cantar y a contar historias, pero también cuento cómo se organiza el tiempo en un relato y cómo se buscan las palabras precisas y sonoras para construir un mundo imaginario distinto a la de la realidad y a la vez tan parecido. Muy bien, Dignora, gracias. Miren, dice, ¿no? Desde que nosotros tenemos a nuestro bebé dentro del vientre materno y nuestra panzota está que crece y crece, no le ponemos musiquita. Yo le ponía musiquita en mi barriga, ¿no? Ustedes no le ponían musiquita, bueno, no le ponían musiquita, digamos, pero le sobaban su barriguita y ustedes empezaban a cantar. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa acción, no? Mi bebé, o le hablamos, ¿no? Bonito. Mi bebé. Por favor, apagamos el micrófono. Fiorelita, apaga el micrófono. A ver, apagamos el micrófono, Fiorella. Ya creo que no se escucha, ahora sí. Entonces, le hablamos, cuando está dentro de nuestro vientre materno, le hablamos o le cantamos. Recuerden ustedes. Y si no son mamás algunas, pregunten a su mamita qué les cantaban. Después que nace el bebé y ya tiene un mes o los primeros días hasta en adelante, le cantamos, ¿no? Arrulu bebito, arrulu bebé, ¿no? Duérmete mi niño, que el cuco va a venir, hasta le cantamos eso, ¿no? Otro le canta esto de Barney, te quiero yo y tú a mí. Y le van cantando muchas canciones de cuna. En cada región tienen una canción en particular o algún relato en particular. O mientras le vas cantando le dices, tú eres mi bebito, el príncipe. Y viene un hada y te quiere tanto, y vienen tus angelitos, y le empiezas a contar pequeñas historias sin querer, vas contando pequeñas historias al bebé. Y así va creciendo. Y nosotros, de acuerdo a nuestras tradiciones, vamos imbuyendo a estos niños de literatura infantil. Mire, por ejemplo, yo encontré este. A ver, ¿quién nos lee? ¿Quién puede leer? Yo, A ver, Meli. a ver, no. Ya dice, arurú, arurú mi niño, arurú mi amor, duérmete pedazo de mi corazón, duérmete pedazo de mi corazón. Este niño quiere que lo arrulle yo, lo arrulla su madre que pasó dolor, lo arrulla su madre que pasó dolor. ¿Y no hacemos eso, chicas? ¿Recuerdan? Las que son mamás. Sí. Arrurú, mi niño, arrurú, mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Este niño quiere que lo arrulle yo, lo arrulla su madre que pasó dolor. Y así, en este mismo tono, hay muchísimas canciones. ¿Quiénes se acuerdan y me podrían cantar? A ver, ¿alguna canción? ¿Alguna poesía cortita que hacían ustedes a sus niños? Desde muy pequeñitos. ¿Nadie arrullaba a sus hijitos? ¿O a sus hermanitos, a sus primitos? Bueno, yo le cantaba, duérmete mi niño, duérmete de mi amor,
Duérmete, pedazo de mi corazón. Duerme, duerme ya, que yo quiero descansar, le decía. Así se arrullaba mi... Que se duerma rapidito. Y uno les arrulla y les canta para que se pueda el niño dormir, ¿no? Pero se duerme plácidamente con aquello que mamá le va creando. ¿Alguien más que cantaba canciones de cuna a sus niños desde temprana edad? Yo le cantaba a mi hija. A ver. Ya creo que todos los días me pedía eso y como que uno ya a veces decía, ya mi amor, mañana te cántale, porque era todos los días. Y A ver, lo que más le gustaba era de Estrellita. A ver. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién será, en el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Y sigue, me dice más largo. Ajá. Pero esa era la Muy canción. bien. Esa canción es muy bonita también. Por ejemplo, yo a veces me fui me quedé sin internet. Un ratito, ahorita vuelvo a aprender la clase. Un perdón. Ya, les contaba que yo tengo alumnitos de 3 años. Entonces, como directora, yo me ayudo a la docente, ¿no? Son niños que están en plena adaptación y están conociendo las normas de convivencia recién, están afirmándose en las normas de convivencia. Entonces, los chicos salen al patio, ¿no? Y jugamos a correr, todo el mundo a correr y corre para hacer el calentamiento, y a rodar, y hasta que terminan cansaditos y le decimos, acá hay material, hay pañoletas en el centro del patio, pueden coger 2. Cogen 2 y le decimos, ahora que suena la música, van a caminar, correr como quieran al compás de la música. Y hacen sus movimientos bailando con el pañuelito para arriba, para abajo. Y finalmente, cuando ya terminan, les decimos, muy bien, llegó el momento de descansar. Es momento de dormir. Vamos a imaginar que uno de los pañuelitos es tu almohada y el otro es tu frazadita. Vieran cómo se echan en el piso. Ponen su almohadita y su pedacito de telita para su almohadita y con el otro pedacito se tapan el cuerpo. Y qué maravilloso. Tan pequeñitos, al susurro de tu voz, los niños empiezan a hacer lo que tú estás indicando, ¿no? Es momento de dormir. Uno de ellos será tu almohadita, la otra tu frazadita. Voy a apagar las luces. Vamos a cantar. Te quiero yo y tú a mí. Y todos están quietecitos después de haber corrido, chicas, increíblemente. Entran a un estado de inconsciencia y echaditos están en el piso. Y todavía uno de ellos dice, apaga la luz. Apagamos la luz de mentira con el dedito y todos descansan. Entonces, cuando nosotros hacemos, arru mi niño, arru mi amor, lo hacemos con una voz, con una tonalidad que implica esta conexión de madre a hijo, ¿no? Del adulto que cuida a ese niño que necesita del apego de su familiar o de su acompañante. Entonces, miren qué bonito es, sin querer queriendo trabajar la literatura infantil desde
los primeros años de su vida, con los tonos adecuados, con un timbre de voz adecuado, no utilizar, como les digo siempre, no utilizar el cuento como una herramienta para que ya se acabe el día y se vayan a casa. Ya se falta 10 minutos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, un cuento, pues un cuento, ya. Y chicos, y el cuento, y ni siquiera se hizo bien el desarrollo del cuento, sino el cuento es algo que necesitan ellos para que se acabe el tiempo. Y empiezan a tomar el cuento no muy serio. El cuento tiene todo su proceso para que se pueda, todo un proceso didáctico. Muy bien, miren, aquí encontré otro. Este, por ejemplo, es colombiano. Es de un librito colombiano. Miren, duérmete mi niño, duérmete mi amor. Ha llegado el coco para ñau ñau. Duérmete mi niño, duérmete mi amor. Todos le llevan al niño. Yo no tengo que llevarle las alas de mi corazón que le sirven de pañales. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle las alas de mi corazón que le sirvan de pañales. Qué bonito. Muy bien. Y así como hay en cada pueblo ciertas canciones para arrullar a un niño, también me imagino que habrá en quechua. ¿Quién de ustedes es de alguna de la provincia, ¿no? De nuestra región sierra y sabe cantar o sabe arrullar en quechua? ¿Quién es la valiente que dice yo, yo, yo? ¿Manan manacho? ¿Manan cancho? Ya, ¿cómo arrullan las mamitas en la selva? ¿Con qué canción? Creo que no está nadie hoy día, o yo me quedo sin internet, chicas, por favor ayuden, no vaya a ser que estoy Aquí hablando. estoy, mis, yo, pero no, como no soy de la selva, no sé cómo arrullan a sus hijos acá. Ah, y Digo sí, pero no soy de acá. Ah, ya. Alguien que Yo, sepa, la verdad, no sé tampoco, mis. Kaori tampoco. No, mis, soy norte chico. Ah, y Norte Chico también debe haber canciones de cuna, ¿no? La verdad, no me han cantado mis Nunca te han canciones de cantado, cuna. hija. O sea, canciones así como que yo le canto a mi hija, sí. Pero canciones de la sierra que sea como, supongamos, debe haber también canciones de cuna en quechua. Claro, Pero eso es no, lo que quería. nunca me han cantado mis. No sé hablar quechua tampoco. Entiendo algunas cosas, pero no sé mucho. Ah, ya. Pero debe ser muy interesante escuchar a alguien con alguna canción que arrulle en quechua, ¿no? Las mamitas en la parte de la región andina son mujeres muy alegres, muy empáticas, muy cuidadoras de sus hijos, son las que llevan en sus espaldas a sus hijos y no los sueltan para nada. Ahí y los tienen pegados a la espalda. Y yo digo, no tienen temor de que se caigan, ¿no? No sé cuál es ese valor de la madre, tenerlo ahí y amarrar fuerte para que ese niño no se pueda despegar de ella. Y deben tener muchísimas canciones de seguro. Entonces, cada región utiliza sus tradiciones, sus costumbres en sus cantos, en sus arrullos, en sus poesías para dedicarle a sus niños de temprana edad. Esa acción que realizan ayuda a desarrollar la oralidad en el niño, ¿no? El habla, el juntar fonemas, el combinar frases, el combinar oraciones para luego se hagan pequeños párrafos que el niño va comprendiendo y entendiendo y a la vez va fantaseando. Muy bien, vamos a continuar entonces. Miren, no se ve muy claro. Ojalá, como ustedes van a tener el PPT colgado, los cuelgan creo en su plataforma, busquen este link, ingresan a este link que les he puesto. Es una revista, una revista colombiana donde nos habla sobre la importancia de la oralidad en la primera etapa de la infancia. Yo he sacado, sí, copia y pega, todo este párrafo porque me pareció interesante leerles, ¿ya? Pero no se olviden, chicas, de darle el link a esta página. Es un librito muy interesante, muy importante de cómo desarrollar la literatura infantil desde temprana edad. Dice aquí, miren, si las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras
descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas, garabatearlas, balbucearlas, reinventarlas, es una manera natural de apropiarse de la lengua. Se puede deducir que los niños y las niñas necesitan ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto, y que a la vez necesitan hacer suyas las palabras y las posibilidades de la invención y de imaginación que éstas confieren. Por ello, admitir que los primeros años de vida son definitivos para el desarrollo y que el lenguaje es una herramienta fundamental para el logro. Sitúa a las familias, los maestros, los agentes educativos, los padres de familia, frente al imperativo político de ofrecer durante la educación inicial ambientes enriquecidos donde los adultos tomen conciencia de su papel y brinden todas las posibilidades para jugar, explorar el medio, disfrutar el arte y la literatura. Acceder al lenguaje en la primera infancia, más que enseñar palabritas, es construir los significados de la cultura, y es justamente en ese punto donde la política se convierte en un acto político al acercar los libros, la tradición oral y la cultura a todos los escenarios de la educación inicial. ¿Qué quiere decir este texto? A ver, comprensión lectora. ¿Qué hemos leído? ¿Nuevamente hacemos la lectura o ya me pueden expresar sus opiniones? Señoritas, ¿están ahí? Otra leidita sería bueno. Sí. Ya, una segunda lectura y por favor necesito que participen. Ok. Recuerden que las maestras de inicial son maestras que leen y comprenden lo que leen, ¿ya? Cuando ustedes terminen la carrera y van a trabajar en escuelas públicas, privadas, y van a querer trabajar siempre en una escuela pública, ustedes van a dar exámenes de nombramiento, exámenes de ascenso, y para ello vienen pues preguntas de comprensión lectora, vienen 20 preguntas de comprensión lectora. 5 lecturas y cada lectura creo que tiene 5 preguntas, algunas tienen 4. Vienen para comprender inclusive gráficos estadísticos, ¿ya? Entonces vamos a escuchar nuevamente y luego me van a dar su opinión respecto al texto que estamos leyendo. Si las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras, descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas, garabatearlas, balbucearlas, reinventarlas, es una manera natural de apropiarse de la lengua. Se puede deducir que las niñas y los niños necesitan ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto, y que a la vez necesitan hacer suyas las palabras y las posibilidades de invención y de imaginación que éstas confieren. Por ello, admitir que los primeros años de vida son definitivos para el desarrollo y que el lenguaje es una herramienta fundamental para lograrlo, sitúa a las familias, las maestras, los maestros y los agentes educativos frente al imperativo político de ofrecer durante la educación inicial ambientes enriquecidos donde los adultos tomen conciencia de su papel y brinden todas las posibilidades para jugar, explorar el medio y disfrutar el arte y la literatura. Acceder al lenguaje en la primera infancia, más que enseñar palabritas, es construir los significados de la cultura, y es justamente en ese punto donde la política se convierte en un acto político al acercarse a los libros, la tradición oral y la cultura, a todos los escenarios de la educación inicial. ¿Qué hemos entendido de este texto? A ver, ¿qué hemos comprendido? Tengo los micrófonos ahí abiertos. ¿Quién quisiera participar? Que mediante A ver, Nalia. Disculpe, profesora, que no levante la mano. Que mediante los balbuceos y todo lo que hacen los niños, son los juegos, palabras, ellos expresan tal y como son, y que los padres sienten un gran afecto a todo eso, lo que ellos hacen como padres que son, algo así. Ya, Nalia, gracias. ¿Alguien más quisiera participar?
Kaori. Yo entendí que los niños dice que debemos nutrir a los padres con arrullos, con cariño, tratarlos con amor, ¿no? Para que esos niños también crezcan con ese afecto y que debemos buscar herramientas para poder enseñar a los padres de tener esa manera de interacción con sus pequeños, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que aporte a Kaori y a la colega que pasó? Mis buenas noches. Hola, Violeta. ¿Qué tal, Violeta? A ver, cuéntanos. Yo entendí que cada niño tiene su realidad, su mundo, su modo de expresarse, su forma, cómo expresa las cosas que quiere decir, que quiere hablar, pero a medida que va creciendo, como quien dice, nosotros como, tanto en la familia como en la escuela, tenemos que tratar de que eso vaya mejorando. Por ejemplo, no hablarles con diminutivo, no decirles las cosas claras, guiarles, ¿no? Más que nada para que ellos puedan tener un mejor lenguaje, tanto con cariño, con afecto, como mismo dice en la lectura, pero también dándole lo mejor, ¿no? La mejor enseñanza, el mejor aprendizaje que pueda tener tanto del aula como de casa, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más como sus colegas? También entendí que la primera parte que dice, si las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras, entiendo eso de que no simplemente es hablarles, ¿no? Sino utilizar la palabra en forma de canto, cantándoles, utilizar esa palabra en contar una historia, bajar la voz, que la voz sea dulce para ellos, porque así creamos en ellos que imaginen, que creen cosas bonitas, porque los pequeñitos eso es lo que quieren y eso es lo que sienten. Su mundo de ellos es solo de imaginación, de creación, y para poder nosotros enriquecer su mente de ellos es mediante las palabras dulces y tratarlos con un amor, con palabras de amor y cariño. Eri, muy bien. Qué bonito lo que nos dices, ¿no? Entonces, ¿ahí queda alguien más? ¿O quedamos en Mary? 1, 2. Buenas noches. A ver, Judith. Buenas Miss, noches, Judith. Lo que entendí es que en los primeros años es la base fundamental, pues, para que podamos brindar, ¿no? El afecto, cariño, arrullo, o constantemente, ¿no? Enseñándole mediante juegos o enseñando palabras. Esa sería mi parte. Muy bien. Exacto, muy bien, Judy. Muy bien las estudiantes que han participado, han ayudado bastante. Qué bueno también que sean valientes en expresar sus opiniones. Es muy importante. Antes que ustedes con las otras alumnitas en la clase anterior hablábamos de la autonomía. Qué importante que la persona sea autónoma y emita su propio juicio. No sin esperar todavía que otros lo hagan y a ver qué dice para ver más o menos, no. Sino emita su propio juicio autónomo. Entonces, muy bien, chicas. Como dicen ustedes mismos, que la primera etapa de la vida es muy importante y valiosa para que el niño adquiera ciertas habilidades, ciertas nociones básicas para poder más adelante enfrentarse a una escuela, ¿no? O a un jardín. Entonces, para poderse enfrentar a una escuela o a un jardín, es necesario que el niño utilice un lenguaje comprensible, ¿no? Que la gente con quienes él pueda tratar puedan comprender sus necesidades. Por ejemplo, un niño de 3 años que ingresa al aula y habla y quiere ir al baño, la maestra no va a entender, no va a comprender y el niño se va a hacer en el pipí en el pantalón. Entonces, es necesario que los primeros años de vida del niño se vaya adquiriendo ese lenguaje comprensible, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Como ustedes mismos dijeron, que la mamá desde los primeros meses de vida le desarrolle, le hable, le converse de manera tierna, de manera afectiva, a través de cuentos, a través de arrullos, a través de canciones cortas, sus sentimientos, y que ese niño se sienta
se sienta ligado a esa persona, ¿no? Se sienta emocionado cuando escucha a mamá. Y así vaya incrementando su vocabulario, ¿no? La oralidad no significa solamente decir palabras, ¿no? Es decir, repite vaso, repite tomate, tomate, tomate. Luisa, si le disculpa. Entonces, no es solamente repetirte palabras, sino que esa palabra esté dentro de un contexto, ¿no? Porque cuando salimos a la calle no encontramos palabras sueltas, dice la tiendita de Pepe, la gran tienda comercial, el autobús de Carlitos, ¿no? No hay palabras sueltas, sino hay palabras que están dentro de un contexto. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, más que repite y repita la palabra, ¿ya? Entonces, continuando con nuestra clase, mire, vamos a leer, ¿quién nos podría leer este PPT? A ver. Yo, Miss. A ver, Dignora. La infancia es una etapa donde la fantasía y la realidad se funden. Los niños están abiertos al mundo y lo maravilloso que se puede vivir en el simple movimiento de un globo de colores que se acerca a las nubes. Lo más sencillo puede estar impregnado de magia. Algo así sucede con las historias fantásticas, los cuentos antes de irse a la cama, las fábulas con animales, en pocas palabras, con la literatura infantil. Algunos eruditos han considerado la literatura para niños como un género menor, una especie de segunda división de las letras. Esta etiqueta es un error clásico entre los adultos que se han olvidado de la energía pura del mundo infantil. Entonces dice que la literatura infantil en la primera infancia y no solamente en la primera etapa de vida, ¿no? Porque primaria también tiene que llevar la literatura infantil. Entonces dice que en esa etapa de la infancia se funde o se junta la fantasía y la realidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que los niños sean muy fantasiosos, ¿no? De algo que es real. Por ejemplo, ¿no? Había una vez una mamá y un niño que necesitaban viajar al mercado porque quedaba muy lejos de casa. Pensaron en tomar un auto, pero los autos estaban malogrados. Y así es que decidieron ir al aeropuerto. A pesar que el mercado estaba cerca, decidieron comprar pasajes en el aeropuerto. Pero no había en el aeropuerto una pista de aterrizaje. Entonces decidieron viajar en una nave espacial para que directamente puedan caer al centro del mercado, del lugar donde iban a ir. Entonces, en la infancia, la literatura se va de la mano entre la fantasía y la realidad, porque el niño no puede fantasear de algo que no existe y que no vio. Para que tú puedas fantasear, tiene que haber algo real, ¿sí o no, chicas? O las fantasías se dan ahí, se dan en la mente, si no he vivido nada. El niño tiene que conocer la realidad para poder fantasear. Tiene que tener un amplio bagaje de conocimientos, de cosas para que pueda fantasear, ¿no? Para que yo haya fantaseado ahorita que fue a un aeropuerto y luego a una nave espacial, he tenido que tener un bagaje más o menos de conocer las cosas que existen a mi alrededor o medios de transporte que podría movilizarme. Entonces, iguales son nuestros niñitos, ¿no? Ellos crean cosas o imaginan cosas entre la fantasía y la realidad. Entonces, lo lindo de los niños es que los niños son muy fantasiosos, son muy creativos. A veces nos aburren, dicen los adultos, ¿no? A veces hay mamás en las reuniones, ya me aburre ya escucharle a mi hijo, no sé dónde saca tantas ideas absurdas. Yo digo, no son absurdas, son creativas. Entonces, muchos de los literatos, de los grandes literatos, han considerado pues que la literatura infantil es un género más abajito pues de ellos, ¿no? Pero más falso. Es muy falso. ¿Por qué? Porque la literatura o el mundo infantil
que utiliza de esta literatura son seres tan iguales como los adultos, inclusive con mayor capacidad de creatividad y de fantasía, ¿no? Entonces, es muy importante en la infancia desarrollar la literatura infantil, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la literatura infantil? ¿Cuál será el objetivo principal? Si hemos hablado de la oralidad, que es importante las historias, los cuentos, las fábulas, los mitos desde temprana edad, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles serán los objetivos? Primero es estimular la creatividad y la imaginación en nuestros niños. Es que tenga reconocimiento gráfico y verbal del material impreso que le vaya a llevar. No solamente del material impreso, porque también hay cuentos orales. Sin necesidad de material gráfico, la maestra puede contar historias utilizando sus timbres de voz, sus gestos y movimientos. Había una vez un castillo muy grande con una serpiente que se arrastraba en forma de ondas del mar, ¿no? Discúlpenme, estas horas pasa el tren aquí donde yo vivo. Voy a apagar el audio un ratito para que no. También aumenta el vocabulario. Aprende secuencias de hechos, ¿no? Memoria y a construir pues a un futuro lector. Esos son los objetivos que tiene la literatura infantil, ¿ya? Aparte de ello, ¿qué creen que más, qué otro objetivo tendrá la literatura infantil? Aparte de los que hemos mencionado. ¿Habrá otro más o serán suficientes estos que están aquí? Ahí vamos a ver aquí quiénes están con su cámara prendida. Dignora, es la que me ha participado más. Y a la cual felicito porque tiene la cámara prendida y ahí está pendiente. Ya, muy bien. Ah, no, ahí todos están con la cámara apagada. Ah, María Jessica Evangelista. Muy bien, también está. ¿Creen ustedes, todas por favor, creen ustedes que son estos objetivos los que se tienen que tomar en cuenta sobre el desarrollo de la literatura infantil o habrá otros objetivos más que tiene esta literatura? También podría ser descubrir más colores. Ah, el descubrir más colores. A ver, ¿cómo podríamos decir? A ver. Por ejemplo, si estoy feliz, creo es de color amarillo, ¿no? Si estoy... El rojo creo que es de... Si estoy furioso, creo. Ya. Entonces, pero Miss, a ver, muy pues, bien. Miss, también donde puede, se puede, ¿cómo se dice? Sus emociones, donde puede, ¿cómo lo diría? Donde pueden reflejar sus emociones. Por ejemplo, cuando hay cuentos donde hay palabras tristes, se va a poner tristes, alegre, donde va a ser un gesto de alegría, ¿no? A medida que va leyendo el cuento. Puede ser transmitir emociones. También. Ajá, transmitir emociones. Uno de los objetivos de la literatura infantil podría ser también transmitir emociones, ¿no? Crear formar la sensibilidad ¿no? La sensibilidad en el ser humano. Hacerlos más sensibles. Y también, Miss, podría ser que más, aunque creativo ya está, pero es como que tú le cuentas y ellos van aumentando como más cosas, van creando de acuerdo a lo que ellos, su imaginación. Más secuencias. Exacto. Entonces, la literatura infantil nos ayudaría a formar nuevos aprendizajes en las diferentes áreas curriculares, ¿no? ¿Podría ser? ¿Por qué?
porque ayuda, como usted dice, ¿no? Ayuda a reconocer tal vez, o ayuda a ¿cómo se puede decir? Ayuda a relacionarse con el, ya sea con el cuento, como dice la compañera, con los colores, ¿no? Con eso se relaciona a mí, algo así puede ser. Muy bien. Entonces, la literatura infantil, aparte de esos objetivos, tiene el objetivo también de sensibilizar al lector para que pueda actuar de esa manera en su vida diaria, ¿no? Además, como ustedes dicen, ayuda a desarrollar otros tipos de aprendizaje, como en el área de personal social, de comunicación, de matemática, ¿no? Porque el niño está trabajando secuencias, ¿no? Del cuento, ordenar secuencias, o el de agrupar los cuentos muy similares, muy parecidos, ¿no? Y etc. de actividades más. Además, chicas, para yo desarrollar bien este tema de la literatura infantil desde mis aulas, es necesario que en el aula haya un sector de lectura o un sector de cuento o el que ellos decidan denominar. Muchas veces hemos encontrado el sector de los cuentos, ¿no? O yo soy un lector o yo leo un cuento. En este espacio, miren qué bonita esa maestra, pero miren, hay cosas arriba de. Ahora, los ambientes o las aulas ya no se decoran de la mitad para arriba, porque el niño no está con los ojos hacia arriba siempre, ¿no? El niño está mirando todo lo que está a su alcance. Entonces siempre las cosas tienen que estar por mitad de la pared o casi a la altura del niño. Ya no se hace murales en corrospúa y microporosos como los que están aquí. Por el contrario, hacen ellos sus propios carteles con sus propias letras hechas a su manera, designando cómo se llama su sector. Pero igual, miren este lindo espacio. Una cajita rotulada para cuentos, para rimas, para leyendas. Incluso tiene una mesita con títeres, miren, para desarrollar la oralidad o para desarrollar su imaginación y empezar a crear sus cuentos o historias. Qué bonito el rincón. Ya acá hay otro rincón ya más sofisticado, miren. Con mayor cantidad de cuentos, pero también está por encima de los niños, ¿no? Debería ser 1 o 2 hileras. Pero miren esa cajita, qué bonita la cajita blanca. Algún día cuando ustedes sean maestras y decidan hacer sus aulas y trabajar con los padres de familia, miren qué bonita esa caja, a la altura del niño, para que pueda ubicar los cuentos. Siempre en ese sector de cuentos debe haber las almohaditas, debe haber las alfombras, debe ser un lugar acogedor, tranquilo, ordenado, no cuentos rotos ni doblados. Es preferible tener pocos cuentos de pastas gruesas a tener muchos de pastas delgadas que no duran ni un mes. Y tampoco es muy aconsejable que se tenga 100 cuentos en ese sector, porque el niño se cansa de ver lo mismo. Es preferible tener 10 cuentos, a la semana cambio otros 10 cuentos, a la otra semana y así voy variando los cuentos. ¿Ya? Entonces, ese sector de cuentos en el aula nos ayuda también a desarrollar aspectos de la literatura infantil. Miren este hermoso sector, con una cortina hacia arriba, sus almohadas, luz natural, eso dice también la teoría, que el sector de cuentos debe gozar de una luz natural de ventanas amplias, donde se refleje la luz del día. Además, para que se desarrolle la literatura infantil desde temprana edad, también debe haber de un acompañante que realice ese trabajo de, voy redundando el tema, de acompañamiento, que esté con la niña o con el niño leyéndole la historia, o en todo caso la niña le lee la historia
y él es un oyente muy atento, no un oyente aburrido. Y luego este acompañante o la niña hagan preguntas o respondan preguntas. También nos ayuda a desarrollar esto, la literatura infantil. Ahora, entre tantas estrategias en el aula, se trabaja el cuaderno viajero. ¿Qué es el cuaderno viajero? Ustedes deben saber que el cuaderno viajero se va, hay veces a la semana, a la casa de diferente niño, o cada 2 días o cada 3 días, dependerá de la estrategia de la maestra, ¿no? Elabora el cuaderno viajero con el fin de que el niño en casa, junto con la familia, se involucren a desarrollar una historia con imágenes, o un cuento, o una rima, o un trabalengua, o una poesía. Desarrollan esto en el cuaderno, bien bonito con sus gráficos, porque lo hace toda la familia, lo leen juntos, y al día siguiente que lleva el cuaderno viajero, tiene que conversar en asamblea cuál es el cuento que hicieron, de qué se trata el cuento que desarrollaron, quiénes lo trabajaron. O el niño cuenta, sin ser interrumpido por la maestra, empieza a contar lo que hizo en su cuaderno viajero. Algunos le dicen el libro viajero. Además de ayudar al lenguaje oral, es parte de la literatura infantil porque está aquí dentro de ellos el cuento, las rimas, las poesías, etc. También esta es una estrategia para el plan lector, necesario y obligatorio. ¿Quiénes llevan el libro viajero? 3, 4 y 5 años. ¿Ya? Si no hay libro viajero, también hay la mochila viajera o la bolsa viajera. Igual se prepara una bolsa para que el niño pueda llevar este cuaderno viajero dentro y pueda ir a la casa de la familia Pérez, y la familia Pérez empieza a desarrollar algunos de los tipos de la literatura infantil para que el niño pueda llevar a clases y pueda comentarlo. Miren, qué bonito. También se realiza en el primer ciclo, ¿no? Los papitos de cuna también hacen su cuaderno viajero con imágenes mucho más grandes. A ver, chicas, estamos ahí todavía, ¿verdad? Entonces, luego que el niño regresa de casa con su historia creada en familia, la maestra los reúne al día siguiente en asamblea. ¿Para qué? Para que el niño pueda leer con ayuda de la maestra, si es que es muy tímido, leer el cuento que realizó en familia, pero casi siempre ellos están muy emocionados por lo que han traído, que ellos quieren hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces la asamblea es un semicírculo. Lo realizan solamente los niños de jardín, ¿no? También los de cuna, miren, tan pequeñitos, escuchan el cuento que han traído. Y todos están sobre una colchoneta, sobre alfombras, porque tiene que ser un lugar cómodo y apacible para que el niño se pueda sentir relajado y escuche y participe de la conversación y el diálogo. ¿Algo, chicas, que opinar? ¿Algo que decir? ¿Qué le parece hola, ¿qué le parece el cuaderno viajero? ¿Qué estrategias realizan ustedes? Justo sobre el cuaderno viajero, había visto de que algunos mandan no hacer cuentos, sino, por ejemplo, hacer recetas en familia. O sea, el cuaderno viajero, pero con recetas, ¿no? Y al día siguiente o el día que lo trae, el niño tiene que, algunos, por ejemplo, traen lo que han preparado y otros solo vienen y nos cuentan cómo lo han hecho, con quién lo han hecho, qué ingredientes, todo eso. Entonces quería saber yo si es que así está bien o Sí. tiene que ser para cuentos nada más. No, Cintia, para todos los tipos de texto, para todos los tipos de texto que encontremos, ¿no? Y qué bien, qué bonito que sea ese texto, Disculpa, mi compañera Amelia, tu audio. Amelia Díaz. Qué bien que qué bien que dentro de ese cuaderno viajero se incorporen las recetas o los llamados recetarios, ¿no? Interesante, porque también la familia podría escribir qué ingredientes utilizó y cómo lo preparó, inclusive pegar hasta las fotos
de la preparación del queque, digamos, ¿no? Y que Sí, todos ahí los están compañeritos los compañeros observen. trabajan. Y también que integran a Pero, la familia, ¿no? ajá, pero este tema del recetario ya no es parte de la literatura infantil, Ujú. ¿no? Sino que es parte para ir desarrollando el plan lector, ¿no? Es decir, lee diversos tipos de texto. Entonces, en ese cuaderno viajero puede ir cualquier tipo de texto. Lo interesante es que sea comprensible a la edad del niño, ¿no? Con imágenes y fotos. Miss, disculpa, hace como 4 años atrás cuando estaba trabajando en aula como profesora, también nosotros mandábamos el cuaderno viajero, pero designado a que los papás relaten cómo lo tuvieron a su niño, porque los niños también son interesados. ¿Cómo vine yo a cómo me trajo mi papá? Mi papá dice, mi mamá que me ha traído una señora, una enfermera en brazos, pero dice mi tía que mi mamita tenía una barrigaza, pero me engañó mi papá. Y al ver esos motivos, esas inquietudes de los niños, le mandábamos el cuaderno diciendo motivado al nacimiento o cómo lo obtuvieron a su niño, cómo lo concibieron al bebé, para que el niño, ellos conforme van escribiendo ustedes, van relatando a su niño y ellos ya se van a empapar, porque esas son las inquietudes que ellos tienen, le digo. Y así bonito estaba cada día cuando llevaban el cuaderno, diferente niño venía trayendo sus historias de nacimiento. Entonces, esa estrategia es el diario de mi vida, ¿no? El diario de mi vida. Llevan la indicación a casa y en familia van elaborando su diario, su álbum de su vida, ¿no? Y van colocando las imágenes y debajo las letras de cómo están sucediendo los hechos. Pero este diario de mi vida estaría dentro de la literatura infantil. No, ¿verdad? Es un texto más, ¿no? Es un texto de biografía o autobiografía. Entonces recordemos que dentro de la literatura infantil están las fábulas, los cuentos, las leyendas, las rimas, la poesía, los cantos, etc. Pero esto es muy importante, lo que decía nuestra amiga de los recetarios y lo de la biografía sobre la vida del niño, cómo fue desarrollándose este niño, también es muy importante para desarrollar la expresión oral, porque todos hablan en familia, todos se dejan entender, todos están opinando. Muy importante. Entonces, estas estrategias son muy bonitas para que lo desarrollen. Si son maestras ahora, desarrollen esta estrategia. Ayuda a que la familia se una, ayuda a que la familia adquiera una responsabilidad, ayuda a que papá y mamá que andan todo el día trabajando y el niño en el celular, ayuda a que dejen estas cosas para que se puedan unir, puedan escribir un texto creativo y puedan enseñar a este niño cómo lo va a decir de manera natural, sin golpes, y el niño lo puede expresar en aula, en asamblea, ¿no? Es muy importante esto de la estrategia del cuaderno viajero o la mochila viajera, ¿ya? Entonces, luego de ello, a partir de la próxima semana vamos a trabajar animación a la lectura. O sea, no solamente es que el niño le demos cuentos, poesías, de qué es importante el cuento, qué es importante trabajar la literatura en el aula, no solamente de eso se trata, sino que ahora está en nuestra responsabilidad como maestras, cómo lo animamos a ellos para que empiecen a leer. ¿Cómo lo animamos a ellos a que empiecen a comprender cuentos, fábulas, leyendas? ¿Cómo animamos a la gente a que tenga un rinconcito en su casa con cuentos y tradiciones de su tierra? O con cuentos cualesquiera, pero que haya ese rinconcito en casa. ¿Cómo animamos a los padres a decir, léanle a sus niños? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eso se va a trabajar la próxima semana porque intentar conseguir que cualquier texto se convierta en algo vivo para el niño y la mejor forma es a través del espíritu lúdico, a través del juego. Solo así los niños van a adquirir el gusto por la lectura. La escuela tiene la misión de animar a los niños a leer, posibilitando el encuentro del niño con su librito, sea de forma placentera desde que entran en el aula por primera vez hasta que se marchan. Uno de los elementos más importantes para que eso sea así es la actitud del docente. Si al docente no vende bien los sectores, dice construcción, arte, ciencia y tecnología, no sé qué, pero nada de vender el sector de cuentos. Niños, en nuestro sector de cuentos hay historias fabulosas.
que no saben, hoy he traído 2 hermosos cuentos que ustedes nunca lo han visto, nunca lo han visto. Ay, ¿qué será? Dicen ellos. ¿Quiénes van a ir al sector de cuentos? Y yo, ¿quién quiere acompañar a Juanita? Yo. Y a ese rinconcito se van a hacer sus lecturas. ¿Se dan cuenta ustedes si están haciendo sus prácticas o trabajando ya como auxiliar de educación, que son pocos los niños que van a ese sector de cuentos? ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué no se acercan? ¿Qué está pasando con la lectura? Entonces, a partir de la próxima semana vamos a trabajar este tema, que es la animación a la lectura. ¿Y chicas? Espero que hasta aquí hayamos logrado captar algunas ideas importantes para su formación profesional y además recordarles que tienen que trabajar el producto integrador, que era maquetas o títeres, ¿verdad? ¿Era así, chicas? ¿Quién recuerda cuál era el tema del proyecto integrador? Títeres, La próxima maquetas, semana sobre, ¿para qué? para nuestro proyecto integrador, hacer un Para cuento, crear una historia o un cuento. Con marionetas. Ajá, con con títeres y marionetas. maquetas. La próxima semana voy a hacer espérenme un ratito. La próxima semana voy a hacer la clase hasta la mitad y después de la mitad, cada una me va a ir presentando en vivo y en directo el avance de su proyecto integrador, porque la quincena de junio culmina esa tarea, ¿ya? La próxima semana tarea es que en mitad de la clase la vamos a dedicar a terminar este tema de la animación a la lectura, y la siguiente es que cada una me vaya presentando ese avance porque es una nota. Vamos a escuchar ahora a nuestra amiga Judith. Judith, vamos a pedirle a la señorita mentora, por favor, que le deje presentar a Judith su PPT, o qué es lo que tienes para presentar, Judith. Sí, o lo mis presentas ahí desde PPTs, tu... Un PPT. Ahora la señorita mentora, a ver, voy a salir yo y vas a tratar tú de presentar. A ver, presenta. ¿Puedes? O que te dé acceso a la Miss. Miss, buenas noches, disculpe, soy Tirsa, una pregunta. Dime. Por favor, no sé si le he entendido bien, ¿cómo vamos a hacer eso de la tarea que ha dejado? Esa tarea ya tiene bastante tiempo, está colgado en la primera clase, creo. Revisa bien en la plataforma el primer material que se me envió, que se preparó para la primera clase, y ahí vas a encontrar al detalle. Mientras tanto, te digo que tienes que elaborar maquetas o títeres o marionetas para elaborar un cuento. Ya, profesora, gracias. Ya, hija. A ver, vamos a escucharte, Judy. Estamos viendo tu trabajo, Judy. Judith Risco. ya, Miss. El género hija. dramático es el arte, literatura. Cuando hablamos del género dramático, nos referimos al género teatral, también llamado drama, del griego drama, acción o actuación. Este es un género que se caracteriza por representar situaciones a través del diálogo y las acciones de los personajes, ya sea un texto escrito, el guión teatral, o es una representación escénica, la puesta en escena, ¿no? Teatral. Sin embargo, a diferencia de otros géneros literarios y narrativos, los eventos del género dramático ocurren en un presente continuo frente a los ojos del espectador y sin la intermediación de un narrador de ningún tipo, aunque es común manejar los términos drama y teatro como sinónimos. Muchos especialistas señalan ciertas diferencias entre drama y teatro, ¿no? El drama se refiere específicamente a la parte escrita de este arte, o sea,
Un género literario, por lo tanto, es fruto de un dramaturgo. Teatro involucra la parte actuada, o sea, un arte escénica en sí misma, es decir, que es obra de un director teatral. Sin embargo, ambos aspectos están unidos y son inesperables a la hora de pensar este tipo de representación artística. Eso es mi trabajo, no sé si... Ya, muy bien, Judith, pero cuando vamos a leer, vamos a tratar de leer sin errores, ¿ya? Entonces, ya, por favor. Muy bien, gracias, Judy. Vamos a saca tu material. Bueno, mientras ella va sacando su material. Muy bien, queridas estudiantes, gracias por haber compartido esta noche este nuevo tema sobre la literatura infantil. Es un tema muy valioso para nuestra carrera profesional porque todos los días vamos a contar cuentos, vamos a cantar canciones, vamos a decir poesías a nuestros niños. No hay día que no se haga. Entonces es muy importante empezar a leer y a cultivarnos en ese tema. Un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Que Dios las bendiga y nos vemos la próxima semana con el avance del proyecto integrador. No hay peros como el de Judy, que cada semana se nos pasaba esto de que no presentó el trabajo. No es adecuado y no es bonito. El día es el día, ¿ya? Entonces el próximo miércoles me está presentando el avance del proyecto integrador. Un abrazo a la distancia. Cuídense, chicas. Chao. Gracias, mis bendiciones. Chao, hija. Igual, Dignora, gracias por participar un montón de veces. Chao, hija. Y gracias por tener la cámara prendida siempre. Gracias. Muy bien, mis. Chao. Gracias. Hasta luego, mi.